Buenas noches, buenas tardes, buenos días, conforme el país, el momento y el día en que me veas. ¿Cómo estás, corazón? Cuéntamelo en tus comentarios. Siempre te respondo. Soy Carmen Mellado. Hoy estoy aquí para comentarte que existen 5 libertades de la autoestima. Y voy a hablarte un poco sobre el arte de tener relaciones sanas. Este es un trabajo creado por Virginia Satir y voy a compartir contigo de una forma muy clara, muy simple, muy concreta de qué se tratan estas 5 libertades. Estaré más o menos media hora, así que estate atenta o atento, que seguro que te puede ser muy útil. Querernos es una de las tareas pendientes para la mayoría de nosotros, ese tal amor propio. Valorarnos, apreciarnos y tratarnos con cariño no deberían de ser aspectos secundarios en nuestra rutina, sino que tener presente en nuestro día a día. Esta es una tarea para tener presente en nuestro día a día. Priorizarse, ser yo el número 1, es fundamental si queremos alcanzar el bienestar en nuestras vidas y, por supuesto, mejorar mi relación conmigo para poder tener relaciones sanas con los demás. ¿Qué vas a descubrir en este webinar? ¿En qué consisten las 5 libertades? ¿Cómo funcionan? ¿Qué evitar, por supuesto? ¿Y por qué es importante? Solo cuando nos tratamos con respeto y dignidad somos capaces de exprimir todo nuestro potencial y a su vez de construir vínculos sanos y fuertes con los demás. El autoconocimiento, este viaje de darme cuenta quién soy, cómo funciona, de dónde vengo, dónde estoy y a dónde quiero ir, es la llave para conectar profundamente con los demás. Ahora bien, ¿cómo encontrar esa llave? ¿Qué podemos hacer para comenzar a querernos y amarnos de verdad? Las 5 libertades de Virginia Satir es una terapeuta familiar de la dinámica de familia que, bueno, son libros muy antiguos, pero muchos, digamos, líderes y terapeutas, psicólogos y profesionales en relación en la área de las relaciones, pues han aprendido mucho con ella. Inclusive nuestra querida Louise Hay pues también la mencionaba muchas veces, ¿no? Entonces estas 5 libertades está basado en las enseñanzas de Virginia Satir y en los estudios, y nos ayudan a ello, nos ayudan a mejorar nuestra relación con nosotros y tener relaciones sanas con los demás. Un conjunto de poderosas afirmaciones elaboradas para iniciar un proceso de desarrollo personal que tiene como objetivo fortalecer la autoestima. Cariño, hay que estimarse a uno mismo lo primero y después viene el resto. Ese es el orden que yo conozco y ese es el orden adecuado que por mi experiencia de vida funciona. Considera todas las dificultades como oportunidades para crear algo nuevo. Estate atenta en este momento a lo que te acabo de comentar. Considera todas las dificultades en tu vida y principalmente en el área del amor, porque el amor es el laboratorio básico y fundamental que tenemos para podernos ver ahí con el otro y poder saber lo que tengo que cambiar dentro de mí. Por tanto, es una oportunidad para crear algo nuevo, experiencias para mejorarme, para mejorar mis relaciones y para mejorar mi vida también en todas las áreas. Aprendiendo y creciendo a partir de la forma creativa en que respondes. Por tanto, tú puedes ver las dificultades
como entraves, como problemas, como más problemas, como qué rollo, más un asunto que tratar y estar desde la actitud de la queja, o puedes ver las oportunidades como bendiciones que llegan a tu vida para crecer en el amor, que estamos aquí fundamentalmente en esa lección, crecer en el amor. Estas son palabras de Virginia Satir y sacado de un libro de ella. La primera libertad de ser, la libertad de ser y escuchar lo que está aquí en lugar de lo que debería de ser. Fue o será. ¿De acuerdo? La primera es la libertad de ser y escuchar lo que está aquí en lugar de lo que debería ser según la sociedad o según las creencias que tengo o según lo que me inculcaron en la escuela o según lo que dicta el gobierno o lo que fue en mi pasado o lo que tendrá que ser en el futuro. Es la libertad de ser y escuchar lo que está aquí. Esa es la primera. Te la voy a describir un poquito en más detalle. Esta primera de las libertades está ligada con la importancia de ser auténticos, de ser quien yo soy, de vivir aquí en el ahora, en el presente, en lugar de estar navegando en las profundidades del pasado y haciendo viajes y viajes atrás a nuestro pasado, o en las corrientes futuras de lo que va a venir, de lo que va a suceder, de lo que puede suceder, o incluso por las entrañas de la idealización y las proyecciones externas. Es justamente ser aquí y ahora. Tenemos esa libertad y tenemos ese derecho. Nuestra mente puede llevarnos por muchos caminos. Nuestra mente es a donde reside nuestro poder y puede llevarnos por muchos caminos. Algunos nos esclavizan a través de la culpa, de críticas, de resentimientos, de odios, yo qué sé, de pensamientos malos y pensamientos perversos, ¿no? Y harán que perdamos el tiempo, y otros crearán realidades ficticias que nos atraparán, porque también tenemos una serie de pensamientos ilusorios y quedamos atrapados en esas ilusiones. No sabemos vivir en la realidad que tenemos. Tenemos muchísima dificultad en aceptar muchas veces en la realidad que estamos en este momento presente y comenzamos a fantasear, porque justamente nos muestran aquello que deseamos. Ahora bien, de nosotros depende, únicamente depende de cada uno de nosotros, hacia dónde dirigir nuestra mirada y cómo realizar nuestro rumbo. Mira, ¿te acuerdas de esto? De un proyector, del proyector antiguo de cine. Pues te lo muestro aquí en este momento para que entiendas que el mundo que creamos ahí fuera es un espejo del proyector que hay aquí dentro de nuestra mente. De todas esas ilusiones, de todas esas historias del pasado, de toda esa programación antigua que se va proyectando ahí en el ecrán de nuestra vida, en la pantalla de nuestra vida. Entonces no vale la pena que continuemos a querer perder el tiempo en querer cambiar el mundo, en querer cambiar nuestro país, en querer cambiar la sociedad, en querer cambiar a nuestra familia, a nuestros amigos, porque el cambio comienza en nosotros. Cuando nosotros vamos a ese rollo proyector y cuando nosotros vamos a ese camino de autodescubrimiento, de darnos cuenta qué tipo de conciencia, qué tipo de pensamientos tengo, qué tipo de visión tengo, y dónde están los, esos tesoros que puedo cambiar para cambiar el mundo de ahí fuera. Ahí sí, cuando yo cambio, ahí puedo a lo mejor afectar el cambio de mi familia, el cambio de mi ciudad, el cambio de mi país, y puedo aportar para el cambio
también, ¿por qué no?, del mundo entero. Pero todo comienza dentro de nosotros, porque nuestros ojos ven y proyectan según el filtro de nuestra conciencia, de nuestro sistema de pensamiento y de lo que sucede dentro de nuestra mente. Por eso únicamente cabe y depende a cada uno de nosotros. La clave está en establecer una conexión profunda con nosotros mismos, saber qué es lo que está pasando en mi mente, qué es lo que está pasando en mi mundo emocional, cómo lo manifiesta todo eso mi cuerpo, que es un mapa de mi conciencia. Ahí está la clave, en conocerte. Los fantasmas, en conocer los fantasmas, cuando comenzamos este camino del autoconocimiento, los fantasmas del pasado desaparecerán, al igual que los temores futuros y los ideales, porque aprendemos a amarnos, y una persona que aprende a amarse y una persona que aprende a conocerse, lo primero que hace es vivir en el aquí y en el ahora con conciencia. Entonces suelta el pasado y se deja de inventar expectativas e historias en relación al futuro, y mucho menos alimentar miedos y escenarios de terror. Por tanto, sólo así seremos capaces de focalizar nuestra atención en el presente, para fluir y ser nosotros mismos, libres de filtros, máscaras y distracciones, libres para vivir y libres para ser, que esa es la primera de las libertades de la autoestima. Libres para ser. La segunda libertad de decir es la libertad de decir lo que uno siente y piensa. Tenemos la libertad, aún tenemos la libertad, y es la libertad que nos ha dado Dios. Por tanto, tengo muchísimas dudas en relación a que el hombre pueda robarnos lo que Dios nos dio, de decir y expresar lo que uno siente y lo que uno piensa, en lugar de lo que uno debería de sentir según las expectativas de los otros, de los adultos de nuestra infancia, de nuestra familia, de la sociedad, y lo que los otros piensan que también deberíamos de pensar. Nosotros tenemos la libertad de decir lo que uno siente y lo que uno piensa verdaderamente, en lugar de lo que uno debería sentir o lo que uno debería de pensar. En la mayoría de los casos tememos que nuestras palabras y pensamientos no sean los adecuados. Tenemos muchísimo miedo de expresarnos como realmente somos, de expresar lo que queremos realmente de decir, de expresar realmente lo que estamos sintiendo. Tenemos mucho miedo de que no sean adecuados, de que no sean aceptados por el otro, por la sociedad o por las personas amadas, cercanas a mí. Tenemos mucho miedo de que no obtengamos la aprobación de los demás. Ese miedo lo tenemos todos, porque te recuerdo que un bebé, la necesidad básica de un bebé es ser amado incondicionalmente. Y no se nos ha amado incondicionalmente porque el mundo no sabe amar incondicionalmente. Y como no sabemos amar incondicionalmente, creamos expectativa, queremos que los otros actúen, digan y hagan y sientan de una determinada forma. Nosotros tenemos esa parte dentro que tiene muchísimo miedo a la desaprobación de los otros. O simplemente también hay veces que tenemos miedo de hacerles daño, porque lamentablemente no se nos enseñó en la escuela cómo expresarnos con el otro sin culpabilizar. Expresarnos desde el yo siento,
yo percibo, a mí me pasa esto. No, estas técnicas no nos las han enseñado en el colegio, lamentablemente. Siempre estamos porque tú, porque el otro, porque la sociedad, porque el gobierno. Siempre estamos con el dedo de la culpa y no nos damos cuenta que el dedo de la culpa está apuntando a los otros tres para mí. Entonces, no nos sabieron educar de una forma para expresarnos de una forma que no ataquemos al otro y sí podamos tener la libertad de expresar lo que siento, lo que pienso y lo que quiero, sin hacer daño. Y es por eso que como no sabemos hacerlo, pues tenemos esos miedos dentro de nosotros. Si digo esto o si hago lo otro, le voy a hacer daño. Por esta razón, acabamos por expresar mucho menos de la mitad de lo que sentimos y pensamos. De esta forma nos disfrazamos, nos colocamos las máscaras, creamos los mecanismos de sobrevivencia para que el otro me ame, para no hacerle daño, para que vea que yo soy valiosa, o comenzamos a crear esos disfraces, esas máscaras, en lugar de crear relaciones auténticas, porque no nos mostramos, tenemos miedo de mostrarnos como somos. Construimos vínculos inestables y de falsa modestia. Esto es una doble traición. Primero a nosotros mismos, por rechazarnos, y segundo a los demás, por ocultar quién verdaderamente somos. Quiero recordarte que el mejor regalo que ofrecemos en una relación, sea el tipo de relación que sea, es mostrarnos como realmente somos. Ese es el mejor regalo que tú le puedes dar a alguien en una relación. Ser quien tú eres, con lo que tienes y con lo que hay en este momento, sin tratar de que sea otra cosa. Siempre en el camino del autodescubrimiento, de mejorarme, de aprender. Esto es lo que hay. Somos aprendices de la vida. Ahora bien, no olvidemos que también podemos optar por no decir nada, quedarnos en silencio, callarnos, omitir, siempre y cuando sea una decisión personal, y no impuesta desde el exterior o para decir lo que los otros esperan escuchar. No hay nada de malo en expresar nuestros sentimientos y nuestras creencias. No hay nada de malo. No hay nada de peligroso en eso. Siempre y cuando lo hagamos desde el respeto y la responsabilidad emocional, por mí y por el otro. Sin ataques y sin herir. Sin herirme a mí porque me escondo o no me muestro o tengo miedo, o simplemente apuntar al otro y herirlo sin darme cuenta, ¿no? Siempre que yo aprenda a expresarme de una forma adecuada, tengo la libertad de expresar lo que siento y lo que pienso. De hecho, es lo más recomendable. Si queremos que los demás nos conozcan de verdad, porque somos libros abiertos, al final todo se sabe, no vale la pena, perdemos tiempo cuando vamos escondiendo partes de nosotros por miedos. Lo más recomendable, si queremos que los demás nos conozcan y que nos acepten por cómo somos, y si deseamos crear vínculos nobles con ellos. La tercera libertad es la libertad de sentir. La libertad de sentir lo que uno siente,
en lugar de lo que uno debería sentir. Esta es una de las libertades que quizás más nos pueda costar. Nos hemos desconectado emocionalmente desde muy temprana edad, ya que nadie nos ha enseñado cómo identificar aquello que sentimos. Nos desconectamos de nuestros sentimientos en una temprana edad, desde pequeños. Desde que tenemos 2 o 3 años ya comienzan los mensajes: no grites, no llores, los niños no lloran, qué fea estás así, lloriqueando, te pones fea. Y nos desconectamos porque tenemos esa necesidad que te hablé anteriormente de ser amados incondicionalmente. Y cuando somos adultos nos cuesta mucho darnos esa libertad de sentir lo que tengamos que sentir. En primer lugar, hay que tener presente que todas y cada una de nuestras emociones son válidas. No hay emociones negativas o positivas. Vamos a dejar hasta a ver si podemos dejar de ver las cosas como negativas o positivas. Las emociones, lo que hace negativo a una emoción es la manera como tú la expresas o las ideas que tienes en relación a esa emoción. Las emociones, todas las emociones son válidas. No hay que reprimirlas ni bloquearlas. De lo contrario, si nosotros reprimimos o bloqueamos nuestras emociones, no vamos a profundizar en el maravilloso arte de conocernos. Tenemos que pasar por esa etapa de sacar a flote todo ese abanico de emociones que hay dentro de nosotros y aprender a expresarlas de una forma adecuada y en los lugares ciertos. Una vez que sabemos que somos libres de vivir y experimentar cada una de las emociones que podamos sentir, es importante entrenarse para identificar el lenguaje emocional. Ser congruente. Si estoy triste, no puedo estar sonriente. Y si estoy alegre, no voy a estar. Ese es el lenguaje emocional, la congruencia entre lo que muestro, lo que siento, lo que está sucediendo en mí y lo que expreso para ahí fuera. Porque en ocasiones la tristeza se esconde tras el miedo, o quien se expresa a través de la ira. Es el miedo que se expresa disfrazado de ira. Lo importante es escucharlas, centrarse en cómo nos sentimos para conocer a cada una de ellas. Tenemos que honrar y aprender a honrar lo que estamos sintiendo en este momento, sin juicios, sin querer que sea de otra forma, porque desde la aceptación amorosa podemos dar un paso gigantesco para adelante. Pero cuando luchamos y no queremos y resistimos, aquello que resistimos permanece, y con las emociones sucede lo mismo. Hay veces que las personas entran en proceso y me comentan: he llorado mucho. Yo siempre digo: qué bien, porque esas lágrimas están sanando tus heridas. Qué bien que finalmente te estás permitiendo expresar tus emociones. Porque cuando termine ese lloro, que no sé el tiempo que vas a necesitar, si es horas, si es un día, si es una semana, si son 3 meses, el tiempo es una ilusión. Lo que necesites, eso va a pasar, porque todo pasa. Y ahí vas a conseguir entrar en un otro sentimiento de paz, de tranquilidad, de alivio y, ¿por qué no?, de alegría.
No nos enseñaron a expresar nuestros sentimientos. No respetaron nuestra libertad de expresar nuestros sentimientos. Y somos ahora de adultos que tenemos que aprender estas cosillas y saber que todo pasa y que un bebé te lo muestra. Un bebé te muestra muy claramente cómo es sentir, honrar una emoción, dejarla ir y pasar a otra. Sea rabia, sea tristeza, sea lloro. Luego pasa, se duerme. Es una rabieta, le pasa y después viene a traerte un juguete. Es el adulto que, como desde muy pequeño comienza a ser juzgado por lo que siente, se desconecta de esa parte emocional y no sabe expresar sus emociones. No sabe ni siquiera que hay rabia dentro, no sabe que hay odio, no sabe que hay, porque para él o para ella eso todo es muy feo, pero lo tenemos y para sanar hay que sacarlo de una forma adecuada, evidentemente. Existen muchos métodos y muchas herramientas. Cuando hacemos esto, nos permitimos conectar con esas emociones, como te hablo, y expresarlas. Más tarde podemos gestionarlas. Tenemos que conocer a todo ese navío que habita dentro de nosotros, a todos esos aspectos, a todos esos tripulantes que están dentro de ese navío interno. El mundo emocional que cada una de nosotros albergamos en nuestro interior es un mapa que no solo nos ayuda a nosotros a descubrir quiénes somos, sino también a los demás. Porque si no sabemos cómo se sienten los otros, difícilmente podemos responderles de forma adecuada en la relación, dentro de una relación. También tenemos que permitir al otro que sienta lo que es para sentir, no lo que yo quiero que sea, ¿no? A mí, si yo estoy triste, a mí no me vengas a decirme, venga, vamos a divertirnos, no, espera, calma. ¿No me quieres así, triste? Eso no es amarme. Las personas se quedan a pensar, ¿no? Un poco. Pero es que es la verdad. Yo no trato de huir de mi tristeza. La voy a sentir y cuando la sienta, cuando la exprese y cuando esté más tranquila, pues ahí sí podemos partir para otra, ¿no? Y yo también tengo que saber respetar a mi compañero, a mi hija, a mi hermano, a mi colega de trabajo. No tengo que pretender que sienta de otra forma. Siente pues lo que tiene que sentir. Si está alegre, está alegre. Si está triste, está triste. Si está enfadado, pues está enfadado. No es por eso que te tengo que querer menos o ya no te quiero, ¿no? Aquí en Portugal, no sé, en tu país, dicen mucho a los niños de una forma muy perversa: ¡ah! ¿Te enfadas? Pues ahora ya no te quiero. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible, cariño! Esto no se le pueden decir a los niños, ni a los adultos tampoco. Por tanto, difícilmente podremos responderle de forma adecuada a la relación que hayamos establecido o viceversa. La cuarta libertad es la libertad de pedir. De pedir, está escrito en las Sagradas Escrituras: pide y se te dará. Pensamos que el otro lo está adivinando, lo tiene que saber, es que es evidente que lo tiene que saber. Tenemos la libertad de pedir. Y de hecho, tenemos que pedir. La libertad de pedir lo que uno quiere, en lugar de esperar el permiso para hacerlo. Hay veces que tenemos esa parte emocional dentro de nosotros que se llama la niña interna o el niño interno, tan abandonado, tan desatendido desde nuestro adulto, que anda siempre esperando: ¿puedo hacerlo? ¿Puedo ahora?
¿Puedo pedir? ¿Soy alguien? Entonces tenemos que tener la madurez suficiente para saber que tenemos la libertad de pedir lo que queremos. No podemos estar esperando a que las oportunidades y las personas llamen a nuestra puerta. No. No. Y tampoco podemos conformarnos con todo lo que suceda. O no suceda. Tampoco es eso. No estamos aquí, como yo digo, como un barco a la deriva a ver cuál viene la próxima bofetada o la próxima caída. No, no se trata de eso. Tenemos libertad para elegir y tenemos libertad para pedir. Y siempre la vamos a tener. Estos son derechos de nacimiento. Por el hecho de existir, de ser una hija de Dios. A menudo, las personas con baja autoestima suelen actuar una vez que se les concede el permiso para ello, fruto de su inseguridad. Es como si no pudieran decidir por ellas mismas, porque alguien les ha privado de ese derecho. Los adultos tienen la manía de decidir por los niños, porque los niños son menores y es el adulto que decide. Y desde muy pequeñitos les retiran el derecho de opinar, el derecho de pedir, el derecho de sentir. Me acuerdo cuando mi hija tenía 6 años, en una reunión con las profesoras, eran 2 profesoras que tenían porque era un proyecto innovador que al final no fue bien y lo cancelaron. Estando con ellas, la reunión de padres, ellas me decían, ¿usted revisa la mochila de su hija todos los días o cada semana? Digo, no. Ellas me miraban, no decían nada. ¿No por qué, madre? Digo, pues no le reviso la mochila, yo le puedo revisar la mochila a mi hija muy de tarde en tarde, pero bueno, ella tiene también que ir aprendiendo a hacer sus cositas y a organizarse y a saber tener su mochila organizada y a saber lo que tiene que llevar, y ella tiene que comenzar a ser ya responsable y a tomar sus decisiones. Y una de estas profesoras me decía, no, eso no puede ser. Usted siempre es la madre, usted es la que manda, usted es la que decide. ¿Cómo me va a decir que una niña de 6 años tome sus propias decisiones? Digo, pues como le digo, mi hija desde que tiene 3 años de edad tiene derecho a opinar, a elegir, a decir y a sentir. Y ellas se quedaron calladas, evidentemente, ¿no? Entonces, jamás alguna vez yo le he privado el derecho a mi hija de que pida algo, de que sienta lo que tenga que sentir, o que diga o se exprese de la manera que se tenga que expresar. Porque entiendo dónde se le puede afectar la autoestima a un niño desde muy pequeño, o cómo se le puede ayudar a desarrollar esa autoestima desde muy pequeñito. Entonces, yo como siempre digo, en la educación en las escuelas está todo errado, está todo mal. Y aunque probablemente en su infancia alguien les haya hecho sentir así, nunca es tarde para despertar y alzar la voz por uno mismo. Hay veces que cuando entramos en este proceso y hemos sido corderitos, que no nos hemos sentido con el derecho de expresarnos, de sentir, de hablar, de decir yo quiero, yo puedo, yo esto, pues hay veces que me decía mi mentora Carmen, tú aunque sea gritos, llorando, como tengas que expresarte, pero vas a aprender a expresarte. Y es así, aunque tengas que alzar la voz, pero podemos despertar y darnos esa libertad. Porque hay veces que yo me di cuenta, cuando comencé mi camino, que en mi casa solo se expresaba a gritos. Entonces, si no gritábamos, no se nos escuchaba. Aparte de que también tenía mis abuelos, que los dos eran sordos. Mi abuela y mi abuelo estaban mal del oído. Mi abuela usaba aparato, pero mi abuelo no.
Entonces, para hacernos visibles, teníamos que levantar la voz, ¿no? Una vez que sabemos quiénes somos, qué sentimos y cómo expresarlo. El siguiente gran paso es expresar lo que uno quiere para luego dirigirse en su búsqueda y tomar riesgos. Salir de la cárcel, salir de las cadenas, romper las cadenas. El siguiente paso es el quinto, la quinta libertad, de correr riesgos. Sí, cariño, salir de la zona de confort. La libertad de correr riesgos por tu propia cuenta, en lugar de elegir solo lo que es seguro. Esta zona donde me siento segura, aunque esté sufriendo, aunque me estén dando palos, me quedo aquí. No. Comienza a darte la libertad de correr riesgos. Apuesta por la vida. En vez de solo elegir lo seguro y no querer arriesgarte, porque entonces lo único que vas a conocer es lo que tienes. Lo único que vas a conocer es lo que tienes. No va a cambiar nada. Si no arriesgas, no va a cambiar nada. Vas a mantenerte en esa zona que conoces. La última de las libertades tiene que ver con correr riesgos, con salir de esa zona de confort, que a veces, a pesar de ser incómoda, actúa como refugio. Si queremos crecer, si queremos avanzar, la única opción posible es actuar y, por supuesto, responsabilizarse de las consecuencias. Evidentemente, también tenemos que aprender a saber que nuestras decisiones tienen consecuencias y tenemos que aprender, porque también no se nos enseñó, a tomar decisiones desde el amor. No tomar decisiones desde el miedo, desde el enfado, desde la confusión. Yo siempre digo, si estás enfadada, si estás con rabia, si tienes dudas, no tomes decisiones ahora. Contrabalanza cuáles son las ventajas, las desventajas, escríbelo en un papel, analízalo, pero cuando tomes una decisión, ten siempre en cuenta que esa decisión va a traer unas consecuencias y esas consecuencias tienen siempre que ir a tu favor y al favor también de las personas que están a tu vuelta, o por lo menos las personas que están envolvidas en el resultado de esa decisión. Por tanto, hay que saber responsabilizarse de las consecuencias derivadas de nuestros actos. Los niños tienen mucho miedo. Mi hija siempre, no, yo no he sido, ha sido el gato. No, yo no he sido, ha sido el otro. Yo no he sido. Y yo le digo muchas veces, nena, que no pasa nada. Que podemos decir, sí, pues sí, lo he hecho yo. Pues lo voy a intentar hacer mejor. Que no pasa nada. Que hay que saber asumir que lo he hecho, no pasa nada. Solo así podremos asumir lo sucedido y aprender de ello. Mientras no abandonemos esa sensación de seguridad y nos enfrentemos cara a cara con la incertidumbre, y te recuerdo que la incertidumbre, el dar ese paso, lanzarte al abismo y no saber dónde vas, es el campo de todas las posibilidades. Es ahí justamente en esa incertidumbre donde todo puede suceder. Si vas y haces el salto con conciencia, bendiciones están ahí para ti esperándote. Estas son palabras del Dr. Deepak Chopra. Entonces, mientras no abandonemos esta sensación de seguridad, de quedarnos en la zona de confort y no nos enfrentemos cara a cara con la incertidumbre, es imposible que sigamos conociéndonos. Es imposible que sigamos conociéndonos. Como vemos, las 5 libertades de Virginia Satir, como un canto al amor propio, es un conjunto de afirmaciones que nos invitan a reflexionar sobre cuánto nos valoramos y cómo de auténtico somos con los demás. Escribe en un minuto. Sabes que yo siempre soy muy pesadita, pero por favor, has estado ahí muy atenta con todo lo que te he hablado. Coge tu cuadernito, coge tu bolígrafo y en un minutito
coloca esa idea o esas ideas que te voy a repetir ahora, claves, y que las vas a poder escribir en tu cuaderno. Esa idea que vas a poner en práctica, que has descubierto con este vídeo, cómo lo vas a aplicar a nivel personal. Toma nota ahora mismo en tu cuaderno y toma nota en este momento, porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Así que vamos a eso. Te voy a dar un minutillo de tiempo, ¿de acuerdo? Se acabó el minutillo de tiempo. Lo que hayas dejado escrito aquí en tu cuaderno es fabuloso, porque con eso puedes trabajar. Bueno, continuando, te voy a recordar luz, cámara y acción. ¿Qué toca? Pues aplicar lo aprendido, cariño. Toma nota. Ser lo que uno es ahora. La primera, libertad. La segunda, sentir lo que se siente. La segunda, libertad. Decir lo que uno siente y lo que uno piensa. Tercera, libertad. Correr riesgos por la propia cuenta, por tanto, correr riesgo, salir de la zona de confort. La cuarta. Y pedir lo que uno quiere. Libertad emocional. Esto es libertad emocional. Puedes tomar nota, te lo repito, ser lo que uno es ahora, sentir lo que siente, decir lo que uno siente y piensa, correr riesgo por la propia cuenta y pedir lo que uno quiere. Por último, un saludo. Namaste. Mi alma honra tu alma, honro ese lugar en ti donde el universo reside. Honro la belleza, el amor, la luz, la verdad y paz dentro de ti, pues todo eso también habita dentro de mí. Honro ese lugar donde tú y yo somos una única cosa, donde estamos unidas y somos la misma cosa con el Creador. Soy Carmen Mellado y estoy aquí para servirte, cariño. Apenas eso.